Bueno, buenos días a todos primero. Les agradezco mucho porque es realmente un gusto estar acá. Estar acá entre compañeros, hablando de lo que ha sido la consolidación del proyecto nacional estos años. Y lo primero que quería hacer es mandarles un saludo caluroso del compañero ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuando Claudio me escribió para venir acá al seminario de capacitación de FESTRAM. Ahora estamos bastante agitadas las cosas ahí en Buenos Aires con el diálogo social con los titulares, como dice Cristina, y hablando de diferentes temas, y el Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, el ministro, y nosotros estamos participando mucho en eso. Y cuando le conté que había hablado con Claudio de FESTRAM para venir acá, me dijo, busquemos el lugar y lo podemos poner el viernes mejor, porque es fundamental, es importante ir ahí y estar hablando con los compañeros. Así que quería mandarles primero el saludo de él y contarles que estamos acá. Retribuimos el saludo del ministro de Trabajo, un amigo de nosotros. Yo lo que voy a hacer hoy, yo quiero hablar, les voy a hacer una presentación sobre 3 niveles que quiero que tengamos, que consideremos. El primer nivel va a ser lo que fue la política sociolaboral, hacer un repaso, porque yo creo que viene bien en estos tiempos, sobre todo, hacer un repaso de lo que fue la política sociolaboral de nuestro proyecto estos años. Primer eje, cuáles fueron las piedras fundamentales, la base de lo que fue el modelo sociolaboral de nuestro proyecto nacional en los últimos años. Un segundo eje que quiero que tengamos en cuenta todos es cuáles fueron las políticas económicas e incluso internacionales que hicieron posible ese proyecto sociolaboral, porque a veces, incluso muchos compañeros que estamos en el plano sindical, en el plano de la negociación, a veces no vemos cómo todas esas políticas, cómo todos esos avances están relacionados con otras cosas que a veces están menos en la mesa en nuestros debates cotidianos, ¿no? Cómo están relacionados con alianzas internacionales, ¿no? Con políticas económicas generales que van más allá, digamos, de lo laboral. Entonces, el segundo eje que les quiero transmitir es cuál fue el modelo general de política económica, de alineamiento internacional, de relaciones de poder, que fundaron Néstor y Cristina desde el 2003 y que hicieron posible este primer eje del modelo sociolaboral. Entonces, modelo sociolaboral, el segundo eje que les quiero plantear es las políticas generales que posibilitaron un modelo de inclusión social a partir del 2003. Y el tercer eje es cómo seguimos, compañeros. Y yo veo que ustedes están trabajando en eso porque escucho la última parte de la mesa de recién. ¿Cuáles fueron los esfuerzos para incluir nuevos grupos? Porque el proceso de inclusión social es permanente, no se termina, con compañeros que necesitan estar cada vez más incluidos, y cómo se fue avanzando en los últimos años y cómo tenemos que seguir avanzando en cuestiones como el trabajo no registrado o el trabajo precario, que son cuestiones que están en la mesa y muy actuales, ¿no? Entonces quisiera que ustedes tengan en la cabeza estos 3 ejes, digamos, del modelo social y laboral, del modelo económico que lo hizo posible, y cómo seguimos, y cómo estamos siguiendo el proyecto en esta cuestión permanente que es un eje fundamental, que es la inclusión social. En cuanto al primer eje, vamos al primer eje. Recordemos cuál fue el eje del modelo sociolaboral desde el 2003 para acá, compañeros. Tuvo 3 ejes fundamentales, que fue que son la base de la restauración social del estado de bienestar que había creado el primer peronismo. ¿Cuáles fueron esos ejes? Primero, la recuperación del sistema jubilatorio. No podemos hablar de la refundación de la política de bienestar en Argentina si no vemos esa medida crucial de 2008-2009. La recuperación del sistema jubilatorio implicó que un montón de compañeros puedan acceder a un sistema del que estaban excluidos, con un sistema privado, la CFJP, que solo miraba el lucro privado y solo iba a buscar las jubilaciones de los sueldos más altos. Con esas jubilaciones, después lo que querían hacer era timbiar en el mercado. En el mercado de bonos, en los mercados financieros, pero les interesaba eso, la jubilación de los sectores mejor acomodados, para decirlo resumido. ¿Qué hicieron
Néstor y Cristina, con la valentía que ya conocemos, bueno, reestatizaron ese servicio. No podemos pensar la refundación de la política de bienestar en la Argentina sin eso, es un mojón crucial. Primero porque posibilitó una cobertura jubilatoria que hoy está entre las más avanzadas de América Latina, 98%. Segundo porque posibilitó un recurso, que es lo que hoy se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es un recurso que eran los bonos que antes estaban en manos de la jubilación privada, que es una caja fundamental, ¿para qué? Para pagar la asignación universal por hijo y para pagar las netbooks, por ejemplo. Entonces, ahí viene el segundo tema. Primero, recuperación del sistema jubilatorio. Segundo, asignación universal por hijo. La inclusión, digamos, de un montón de compañeros y sus familias, digamos, sus hijos, a partir de la instauración de este ingreso a todos los niños, digamos, menores de 18 años en familias que están desempleadas o en el sector no registrado. Y que implicó un salto de calidad enorme en lo que es la cobertura social, porque como ustedes saben, como ustedes conocen, la asignación universal está atada también a las prestaciones de salud y a las prestaciones educativas de nuestros niños, ¿no? Entonces, sistema jubilatorio, asignación universal por hijo, y lo otro es la recuperación del sistema educativo. Es otro hito de nuestro gobierno desde el 2003 que tampoco debemos olvidar. Todas estas cosas hoy, compañeros, nos parecen naturales, pero no tenemos que olvidar que fueron parte de un modelo de recuperación social impuesto en el 2003. Cuando hablo del sistema educativo, hablo de la ley de financiamiento educativo. Hoy el presupuesto educativo es del 6,3%, digamos, fue subiendo acorde a esa ley que puso Néstor ya estaba Cristina en el 2008. Esto es la ley de financiamiento educativo, la ley nacional de educación, que fue contra la ley federal de los 90 y empezó a realizar contenidos. Hoy el Ministerio de Educación puede tratar de homogeneizar, de tratar de subvencionar los salarios de los compañeros docentes en las provincias más pobres o en las provincias de menos recursos. Hoy esa misma ley posibilitó la recuperación de la educación técnica, que en este país estaba destruida, compañeros. La educación técnica, la Universidad Tecnológica Nacional, los centros de formación profesionales técnicas estaban destruidos en un modelo como era el neoliberal de los 90, donde no se necesitaba educación técnica para una economía, digamos, basada en la exportación primaria, lo sumo, y en la poca generación de capacidades locales y valor agregado. Entonces, esto es el modelo nuestro. Sistema jubilatorio, asignación universal por hijo, y educativo, es decir, y sistema educativo. La recuperación de lo que fue la base social, el estado de bienestar del primer peronismo. Por eso acá lo que tenemos que pensar, compañeros, y esto lo decimos mucho en los debates en los medios, contra los medios hegemónicos, cuando se habla de quién es el peronismo, ¿no? ¿Quién es el peronismo? O sea, ¿quién es el peronismo? No es una cuestión de la etiqueta, ¿no? De lo que yo llevo, de lo que digo en la radio, en la televisión. Lo que es el verdadero peronismo, lo que es el verdadero ejemplo del legado de justicia social es esto. Es esto, se ven los hechos, se ven las políticas públicas. No tenemos que discutirlo en el discurso, o quién celebra más fuerte o grita más fuerte, incluso en los actos como el 17 de octubre, por supuesto hay que reivindicarlo, hay que hacerlo. Lo que hay que ver es quién recuperó el estado de bienestar, quién recuperó el sistema jubilatorio, quién puso la asignación universal por hijo, quién recuperó el sistema educativo. Eso se llama modelo de inclusión, y eso es el gobierno en la historia argentina desde el 55 que emuló, con los vaivenes que tuvimos en el medio, que emuló lo que fue la construcción del modelo social en la Argentina en el primer peronismo. Este gobierno entonces es el legado, es el que ha tomado y ha cristalizado lo que es el legado del peronismo en este país en cuanto a la fundación de un modelo social. La otra pata, la primera pata decía políticas de bienestar con estos ejes. La otra pata del modelo sociolaboral fue la política laboral, que ustedes conocen bien, en el sentido, digamos, que está más relacionado más directamente, ¿no? Es decir, la restitución de los derechos sindicales, la restauración de los derechos sindicales y de la negociación colectiva salarial, que como ustedes saben, en los 90 estaba totalmente parada y relegada. ¿Cuál fue el mecanismo fundamental de esta restauración de los derechos sindicales y de la equiparación salarial? Es decir, los salarios fueron aumentando constantemente desde 2003 en todos los sectores en general, y en un momento especialmente muy fuerte hasta 2011. Acá una herramienta clave fue, compañeros, el diálogo social. Pero un tipo de diálogo social particular. Ya les voy a decir por qué un tipo de diálogo social.
¿Cuáles fueron las características de ese diálogo social? ¿Qué características tuvo? Institucionales. Bueno, primero la negociación colectiva de actividad. O sea, la poca negociación colectiva que había en los 90 eran en empresas individuales. Después estaba parada, la cantidad de convenios era muy chica, la cantidad muy baja, la cantidad de convenios por año. Lo que se recuperaron fueron las paritarias más generales, ¿no? La negociación por sector de actividad, que establecen pisos mínimos en todos los sectores, el sector de la construcción, el sector del comercio, el sector metalúrgico. Y eso fue una herramienta clave para la recuperación salarial. No tengo que aclarar tanto acá, digamos, que lo que es la importancia de una paritaria. Ustedes son un sindicato que han conseguido una paritaria provincial, justamente en este marco de avance general de las paritarias, ¿no? La paritaria es del año 2008, ¿no? Del 86. Ah, bueno, ya venía. Después, con el modelo neoliberal, lo que vimos, se cortó. Desapareció. Por eso, pero ¿cuándo se recuperó? Ahora. Se empezó a recuperar prácticamente en esta etapa. 2008 empezamos a... Por eso, en 2008 se recomenzó. Estaba la ley. Yo le comentaba a los compañeros, justamente por una movilización que hicimos, que envidiaba cuando miraba por una ventana de la calle Alem, de la avenida Alem, a los compañeros de la UOC, a los compañeros metalúrgicos, con grandes columnas que iban al Ministerio de Trabajo a reclamar la firma del convenio colectivo. Después a nosotros llegó un poco más tarde, 2 años después, y hoy podemos ir al Ministerio de Trabajo también a reclamar. Pero bueno, entonces, decía, la primera instancia de la parte laboral de esta recuperación del modelo sociolaboral que les decía, negociación colectiva de actividad. Puedo mostrar alguna cifra, no quiero, yo sé que vienen de mucha actividad de capacitación, no quiero abrumar con cifras, puedo mostrar algunas. Segundo, el Consejo del Salario. El Consejo del Salario Mínimo, que no existía en ese país, estaba hibernando. O sea, existía formalmente en la ley, pero la última reunión había sido en 1993 y encima por largo, ni siquiera había habido acuerdo, y estaba clavado en 200 pesos. No se había tocado. Néstor le dice a Tomás, hay que recuperar este instrumento. En 2004 tenemos la primera reunión del Consejo de Salario, y así el Consejo de Salario Mínimo fue recuperando valor hasta tener hoy, compañeros, el salario mínimo, digamos, más valor, en términos reales, más alto de América Latina. Hoy el salario mínimo que tenemos es, en términos de dólares, o sea, en términos reales, el más alto de América Latina. Y eso fue un proceso de recuperación que implicó la sesión, digamos, año a año, sesiones del Consejo de Salario, donde se discute con los empresarios, se discute, obviamente, también involucrando a la representación de los trabajadores, y son, les digo, porque yo he estado, digamos, estoy en eso, y son discusiones fuertes, no es que nos sentamos todos los agostos, además de las paritarias generales, también el Consejo de Salario, vienen los empresarios y siempre quieren que el aumento sea más bajo, que sea más tarde. Si nosotros decimos, y con el sector trabajador, que empiece en noviembre, ellos que quieren que empiece en febrero, y así, ¿no? Pero bueno, ellos saben que, digamos, hay que sentarse a negociar, y que este es un gobierno que hace, digamos, que tiene una base de respaldo de los trabajadores, y que vamos a sacar un salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, decía, negociación de actividad, Consejo de Salario, y después otras instancias como el Consejo, digamos, la Comisión de Trabajo Agrario, por ahí menos conocida, se ejemplo. Hay una Comisión de Trabajo Agrario que tiene una representación sindical y de empleadora que estaba totalmente parada, que no existía en la realidad, y que también se recuperó estos años. Se sentó al sindicato, que después podemos discutir, el sindicato del sector, digamos, que si podría hacer más esfuerzo, ¿no?, para defender al sector agrario, estoy hablando, digamos, para defender a esos trabajadores, pero nos sentamos con los empresarios y se volvió a regular el salario mínimo de peón, que no es tomado por el Consejo de Salario, se volvió a regular las condiciones de trabajo, a veces con mucho conflicto. Yo le contaba ayer a los compañeros cuando hablábamos, yo he estado en reuniones donde la mesa de enlace se levantaba de esa Comisión de Trabajo Agrario porque no quería, digamos, porque discutía la formulación de las 8 horas, que no estaban reguladas, después de la decisión del peón, pero no estaban regulados en el trabajo de campo, o la idea, digamos, de que los trabajadores tengan acceso en la cosecha a un llamado telefónico o a una vivienda digna. Pero bueno, eso se planteó en el diálogo social. Y la otra instancia que se recuperó, decía, de la negociación de actividad, el Consejo de Salario, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, la otra instancia que se recuperó fue la Paritaria Nacional Docente. Acuérdense, el sector docente es un sector diezmado en el neoliberalismo, descentralizado por el gobierno de Menem, se pasa el control de la educación en el gobierno de Menem y en la dictadura a las provincias sin el financiamiento adecuado. Los maestros
tenían muy poca capacidad de pelear salarios. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, armó una paritaria nacional donde se discute con los sindicatos nacionales y el gobierno compensa, donde están integrados los gobernadores, y el gobierno compensa a las provincias de menores recursos que no pueden llegar a ese salario. Tampoco les estoy contando una historia, no quiero, y acá sobre todo hablando entre compañeros, no quiero contar una historia como si todo esto es fácil, digamos. Incluso a veces hay conflictos con los sectores compañeros, que a veces, digamos, según la coyuntura económica, como legítimos representantes de los trabajadores, reclaman más. Nosotros decimos, bueno, estamos en esta coyuntura, la paritaria docente, de hecho, en los últimos 2 años no cerró y fue un problema, y vamos a trabajar en el ministerio para que cierre el año que viene. O sea, hubo un laudo, ¿no? Y hay que trabajar para que cierre. Y hubo, bueno, ¿por qué? Porque hubo mucha presión de los gobernadores, porque hay una situación fiscal que no es la misma que en los primeros años. Lo que yo recalco, compañeros, es que el instrumento está. Se creó el instrumento y nos sentamos. Después puede haber más o menos acuerdo, y el Estado sigue financiando a las provincias que no llegan al salario docente. Más allá de que haya un laudo y no un acuerdo final en el salario, ¿no? Y por supuesto que el año pasado estuvimos cerca, pero bueno, hubo por ahí, como en todas las negociaciones, ambas partes tenemos responsabilidad, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que no es una historia de que estos instrumentos no tengan a veces sus complicaciones. Poner el diálogo social, y acá quiero pasar para terminar esta parte, al tipo de negociación que nosotros hemos establecido, al tipo de diálogo social. En la Argentina, el diálogo social tuvo dos características centrales, compañeros. Primero, que es muy abarcativo, ¿no? Incluye, hay un montón de sectores que en otros países ni sueñan contra la negociación colectiva. Por ejemplo, no hay negociación colectiva como la paritaria nacional docente en el resto de América Latina. No existe. No hay negociación de trabajadores municipales, como tienen ustedes a nivel provincial. Hay en muy pocos lugares de América Latina. En muy pocos lugares de América Latina hay negociación estatal para empezar, con trabajadores estatales, a nivel nacional, ¿no? Y menos a nivel de las unidades, de las subunidades locales, ¿no? O territoriales, de los gobiernos subnacionales. Entonces, lo que yo quiero decir es que la característica es que el diálogo social en la Argentina cubre a muchos sectores: docentes, trabajadores agrarios, salario mínimo, que es para el sector privado, y la administración pública nacional, cubre a muchos sectores. Y segundo, tiene que ver con la redistribución económica, tiene que ver con el reparto de la torta. Y acá es algunas cosas, ¿no? Porque a veces cuando nosotros lo decimos en los plenarios de la OIT, ¿no? A veces cuando nos dicen diálogo social, a veces esto no está grabado, ¿no? Ciertas burocracias internacionales, digamos, como puede ser que te hablan, ¿no? De qué bueno que es el diálogo social. Entonces te ponen un empresario, te ponen, digamos, un grupo de sindicatos que no representan a nadie, y te dicen, bueno, acá hay diálogo social porque hablan. No, digamos. El diálogo social tiene que tener contenido, tiene que tener cobertura primero, y tiene que tener redistribución, hablar de la torta, pues sentarse para hablar y, digamos, de nada, o decir, bueno, tenemos que mejorar la política de la juventud y hay un acuerdo entre sindicatos y trabajadores. Eso está bien, por ahí es un principio, ¿eh? Nosotros no decimos que todo el diálogo social por ahí es un comienzo, pero el diálogo social tiene que ser como fue en la Argentina en los últimos años, ¿no? Y entonces yo decía abarcativo y redistributivo, y acá les voy a mostrar algunas. Entonces decía que es el diálogo social, son foros tripartitos de concertación de políticas públicas y instancias Estado, sindicatos y empresarios, o bipartita, Estado y sindicato del sector público, que deciden sobre salarios y condiciones de trabajo. Características del diálogo social en Argentina: extensión y cobertura de la población trabajadora, incide en la distribución de ingresos en la macroeconomía, no se puede desligar de estrategias de políticas socioeconómicas generales, que es lo que voy a hablar ahora, ¿no? Políticas económicas o educativas. Y esto es algo que les quería mostrar, ¿no? Estos señales. Fíjense, este es un gráfico, no los quiero complicar, pero fíjense el diálogo social y negociación colectiva en América Latina. Estas son todas las instancias que yo les dije que hay en Argentina. Salario mínimo, Consejo de Salario Mínimo Tripartito a nivel nacional del sector rural, que viene a ser la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, el Consejo de Salario Docente, que es bipartito, la negociación colectiva en el sector público nacional, la negociación colectiva en el sector privado de amplia cobertura, es decir, de actividad sectorial, y un Consejo Económico y Social, que es nuestra asignatura pendiente. Ahora, fíjense Chile, por ejemplo. Chile no tiene nada de esto, y la negociación colectiva es por empresa. Chile no tiene ningún foro donde trabajadores y empresarios se sientan a negociar nada. Y la negociación colectiva que hay de salario es de empresa.
¿Qué quiere decir? Que es un país librado al mercado, librado a las negociaciones individuales entre el trabajador individual cuando puede y el empresario, porque acuérdense que cuando el trabajador está solo, mucho no negocia, va y tiene que aceptar lo que le impone el mercado y el patrón, ¿no? Entonces Chile es el país que menos tiene, y Argentina, junto con Uruguay, es de los países que más tiene, ¿no? Aunque Uruguay no tiene algunas instancias y además es un país bastante más chico, ¿no? Las cosas son más fáciles con los compañeros. Entonces nosotros tenemos todas estas instancias y tenemos la negociación de actividad sectorial. Nuestra agenda pendiente del diálogo social es crear un consejo económico y social, es decir, el diálogo social que tenemos ahora, que hemos instrumentado que, a nivel nacional, donde estamos discutiendo ganancias, competitividad. Exactamente, lo que pasa es que el trabajo doméstico no se instrumentó todavía, pero la ley de trabajo doméstico tiene una instancia de negociación de paritaria nacional que incluimos en la última ley, exactamente. Pasa que no la agregamos acá porque todavía no está en marcha. No está en marcha, digamos. A ver, quería darles algunas. Fíjense el porcentaje de cobertura de la negociación colectiva en la Argentina, es decir, a la cantidad de trabajadores que llega, ¿no? Y acá están incluidos ustedes, digamos, como trabajadores de una negociación que tiene algún nivel de agregación. En Argentina es el 55%. ¿Por qué? Porque lo que no está acá son los trabajadores autónomos y los no registrados, digamos. Pero es un porcentaje que está arriba de países desarrollados con un sesgo más liberal, ¿no? Arriba de Gran Bretaña, arriba de Canadá, por supuesto arriba de Estados Unidos, la cobertura, y está abajo de los países europeos más tradicionales, aunque la negociación colectiva ahora por la crisis europea está parada en estos países, ¿no? Pero bueno, esta es otra cuestión. Y yo quiero mostrarle un dato final, que es la línea azul es la cantidad la línea azul es la cantidad de convenios colectivos que se fueron firmando por año. Acá estamos en el 2000. La línea roja son las medidas de fuerza de ustedes, de los compañeros de los sindicatos. Medidas de fuerza, huelga, bloqueo, todo. Fíjense lo que es la línea azul, cómo fue aumentando la negociación colectiva en estos años, es impresionante. 2000 había menos de 200 convenios por año, hoy estamos en 1800. Por supuesto que no estoy diciendo que esto sea la panacea del convenio, además de actualización, de recuperar el ingreso de los trabajadores, tiene que tener otros elementos, ¿no? Condiciones de trabajo, digo, no, el número no dice nada, lo que tenemos que también es ponerle contenido, o sea, mejor dicho, el número dice mucho, pero además al número hay que ponerle contenido, ¿no? Lograr mejoras, digamos, ¿no? Pero fíjense lo que es el aumento, y fíjense lo que era el país del 2000, era un país con un fenomenal conflicto laboral, más de 1200 conflictos por año y nada de negociación colectiva. ¿A qué país fuimos nosotros? A un país con mucha negociación colectiva y menos conflicto laboral, 2010. Y esto seguiría igual. Entonces, cuando los medios hegemónicos con los intereses que representan, te ponen todo en primera plana, el conflicto laboral, o los cortes de calle, o los cortes de ruta, que por supuesto hay, y nosotros tratamos, digamos, de evitarlo. Lo que no están mostrando ellos, que yo prefiero un país con mucha negociación colectiva que está teniendo menos conflicto laboral que lo que era el 2000 o el 2001, ¿no? Fuimos de un país con mucho conflicto laboral y nada de negociación colectiva a un país con mucha negociación colectiva y menos conflicto laboral que antes, aunque el conflicto laboral, como ustedes saben, va a existir siempre. Yo prefiero estar en este país. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto laboral, fíjense cómo sube 2003-2006, porque ahí llega Néstor y le dice a los muchachos, vamos para adelante, digamos, hay que recuperar todas las conquistas perdidas. Por supuesto, después se siguió recuperando, porque el conflicto no es que no existe. ¿Qué quiere decir esto? El primer momento donde la conciliación obligatoria además no salía, digamos, lo que se dejaba a los compañeros que habían, claro, a los actores que habían recuperado fuerza porque había bajado el desempleo, vamos para adelante, ¿no? Ahora es más complicado, digamos, porque la situación política es distinta, digamos, pero fue un punto, fíjense cómo sube el conflicto con Néstor, 2003, ¡tum! Y va subiendo hasta que después se empieza, ¿por qué baja acá? Porque se está institucionalizando. ¿Qué quiere decir institucionalizando? Los compañeros empiezan a hablar más seguido, lograron un lugar en la mesa de negociación, entonces hay menos conflictos, porque los empresarios saben que si no les dan algo, van a tener conflictos. Por lo tanto, las medidas de fuerza van bajando por la misma instauración del diálogo social. ¿Me siguen ustedes, no? La lógica, avísenme si voy muy rápido, si voy... Bueno, esto eran todas las cuestiones más técnicas. Esto eran básicamente las cuestiones que yo les quería
que yo les quería mostrar. Para terminar este primer, ¿no? Políticas del Estado de Bienestar, política laboral en base a un diálogo social genuino, en base a un diálogo social que discute la distribución de la renta. Ahora decía, el segundo nivel, ¿por qué fue posible esto? Bueno, no voy a ir en tanto detalle acá, pero todo esto que ustedes ven acá, compañeros, no es posible si no hay un liderazgo político. Y si no hay dos cosas fundamentales, una política económica determinada, autónoma, de los intereses foráneos, de los intereses de afuera, y si no hay el correlato de eso, una política de alineamientos internacionales consecuente. ¿Cuál fue esa política económica? Bueno, una política de expansión de la demanda y de cuidado del mercado interno. Una política de expansión de la demanda, del crédito, del salario, una política que a partir del Banco Central y del control de la masa monetaria fomente el consumo y que haya recursos en la economía en primer plano. Ahora, para tener esa política que había esa política autónoma, ¿no? Que decide Néstor apostar al mercado interno y a la expansión de la demanda y a la expansión de los salarios, el correlato de eso fue un alineamiento internacional que implicó salir de la tutela de los organismos internacionales, especialmente del FMI, y el desendeudamiento. Es decir, el alineamiento que es el no al ALCA es clave, acá estamos hablando de 2004, 2005, ¿no? Ahí, 2005. Sí, la cuarta cumbre del ALCA, donde se para Néstor, Lula y Chávez y dice, muchachos, se acabó, no va a ser como antes nuestro alineamiento internacional, va a ser de otra manera, vamos a apostar a la integración latinoamericana y a una política económica autónoma, y el desendeudamiento. El desendeudamiento es clave porque ahora, y sobre todo cuando vemos candidatos de la oposición que tienen la zanahoria de volver a los mercados y todo eso, ¿cuál es el negocio de siempre? El negocio de siempre es el siguiente: yo me endeudo con los bonistas en los mercados privados, desde el principio tengo un poco de más de plata. ¿Está claro por qué lo quieren hacer? Porque eso implica recursos de corto plazo. Ahora, ¿qué pasa? Nadie monitorea, primero que hay un montón de comisiones entre los que prestan la plata, los de acá que prestaban la plata, los de afuera, se llevan siempre un Diego, ¿no? Una parte, digamos, a empezar. Y segundo, se endeudan cada vez más, y cuando te endeudaste y no tuviste en cuenta la capacidad para repagar, ¿qué pasa, compañero? Cuando te endeudaste y no puedas repagar, tenés que pedir más. Y cuando tenés que pedir más porque no puedes repagar, ¿qué pasa? Te dicen, yo te presto si haces tal política económica. Y ahí volvemos a la sumisión y lo que es el imperialismo. La base del imperialismo es esa. No son ya la conquista directa como era en la posguerra. ¿Cuál es la base de lo que es el imperialismo y el control desde afuera? Ahora la base es te presto mucho al principio, vos te endeudás, no te puedo pagar, entonces yo te tengo que prestar para que me vuelvas a pagar, y para que me vuelvas a pagar, la condición que te doy para prestarme es que hagas una política económica como yo quiero y que recibas a las empresas que yo quiero y que hagas la regulación laboral. Les suena esto. Digo, no estoy hablando de fantasía, esto pasó a fines de los 90. Digo, esto de endeudarnos y que después venga la reforma laboral de la ley Baneco, es eso. La ley Baneco fue puesta por el FMI porque había, digamos, teníamos que devolver plata, no teníamos, y teníamos que hacer esas leyes, una ley, como fue la ley Baneco, que destruía la negociación colectiva. ¿Por qué? Para satisfacer a los organismos internacionales, ¿no? Entonces,